y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Dancineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Mi saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en Zamora Chinchipe 88.5 FM en el oriente ecuatoriano. En la sierra quiero enviar mi saludo a todas las provincias en las que nuestra frecuencia es 103.7. Esto es Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Loja. Un abrazo grande a todos ustedes. Y en la costa ecuatoriana, en Manabí, 104.5 para Portoviejo, Calceta, Manta y Jipijapa. El valor de sanar, así se llama un programa específicamente diseñado para ayudar a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la violencia o el abuso sexual. El Centro Integral de la Familia ofrece a todas las personas, a todas las familias, esta oportunidad de que si han tenido que pasar por una situación tan dolorosa como esta, puedan apoyar a las víctimas y también a las familias a que superen esta situación. Es real que uno dice, esto es tremendo y creo que es lo peor que podría pasar una persona y vivir. ¿Y cómo se puede vivir luego de eso? Es efectivamente difícil, sin embargo, hay posibilidades de hacer un proceso de sanación. El valor de sanar, así se llama este programa. Vamos a hablar acerca de eso en esta tarde y también de una actividad que el Centro Integral de la Familia ha organizado precisamente para apoyar a esas víctimas. Iniciamos con música de Melendi, Caminando por la Vida. 3 de la tarde con 12 minutos, amigas y amigos. Me voy enseguida a la pausa comercial y regresamos para conversar con la doctora María Eugenia Ochoa. Ella es terapeuta familiar sistémica del Centro Integral de la Familia y nos va a contar acerca de este programa, El Valor de Sanar. Volvemos enseguida. Ahora el sedán más vendido en el mundo también tiene el mejor financiamiento. Adquiera su Ford Focus con el 50% de entrada hasta 18 meses sin intereses o con el 30% de entrada a 12 meses sin intereses. Solo en Quito Motors se encuentra horarios extendidos durante el fin de semana. El sábado de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 10 a 2 de la tarde. Los padres y madres hacen todo lo posible para proteger a sus hijos, a sus hijas de cualquier daño. Aceptan la responsabilidad de su seguridad y de transmitirles a los hijos conductas de autoprotección. Intentan enseñarles a que se protejan de los peligros que conlleva la vida. Aún así, el abuso sexual a niños y niñas de todas las edades ocurre en todos los grupos sociales, culturales, étnicos y económicos. Es decir, no hay distingo. Ocurre en cualquier lugar, en cualquier estrato social o económico. Y esto es una realidad con la que convivimos en el país, que es altamente preocupante. Y por supuesto, existen iniciativas para apoyar específicamente a las víctimas y a sus familias para que superen este tipo de situaciones. El Centro Integral de la Familia es una de las instituciones que se ha preocupado de hacer esto. Y está con nosotros en este momento la doctora María Eugenia Ochoa. Ella es terapeuta familiar precisamente de esta institución. María Eugenia, buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Giselle. Muchas gracias por la invitación y por tu apertura a dar a conocer este programa. Para mí es un gusto y además es parte del compromiso que este programa tiene con la comunidad y en el trabajo a favor de la prevención de situaciones tristes, dolorosas como suele ser esto. Quiero informarles que el Centro Integral de la Familia mantiene un programa llamado El Valor de Sanar para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la violencia y o abuso sexual. ¿Desde cuándo el Centro Integral de la Familia mantiene este programa, María Eugenia? Giselle, gracias nuevamente. El Centro Integral de la Familia, dentro de sus varios programas y aportes a la comunidad por más de 15 años, lleva este programa con un tiempo igual aproximado de unos 7, 8, 9 años
Y obviamente estamos queriendo que de alguna manera este programa siga trabajando a favor de las personas vulnerables en este caso, porque toda vez estos programas que realizan, y que además debo decir que es llevado a cabo por personas especialistas en el tema, entonces nuestra prioridad es de que esto siga avanzando, porque dichos programas son muchos de ellos subvencionados, específicamente este. Entonces es por esta razón que estamos queriendo promocionar este programa llamado El Valor de Sanar. Los niños y niñas pueden ser abusados sexualmente por extraños, pero con más frecuencia, y eso ya lo sabemos, son abusados por personas conocidas y en quien confían, como un familiar, un amigo del hogar, puede ser un amigo o una amiga. Ojo, que antes se pensaba que los grandes abusadores solamente son los hombres. No, también existe abuso sexual de parte de las mujeres y por lo tanto pueden ser amigos o amigas del hogar, de la familia, vecinos, vecinas, maestros, maestras, personas religiosas o alguien que está a cargo del cuidado de los niños. Hombres y mujeres pueden abusar a niños y niñas. María Eugenia, ¿qué es lo que tú has podido observar dentro de la experiencia clínica en este sentido? O sea, una de las grandes preguntas suele ser, ¿cuáles son los efectos que puede tener en una persona que ha sufrido de abuso sexual haber atravesado por esta experiencia? Bueno, primero creo que sería importante definir el abuso sexual y lo podríamos dar una concepción de que se trata de todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Debo manifestar que es una experiencia realmente dolorosa, difícil, porque se vulneran los derechos de una persona, su dignidad se ve trastocada y de igual manera empiezan a surgir, luego de que el evento sucede, situaciones emocionales muy fuertes, porque se suscita como una herida profunda emocionalmente a nivel inconsciente es más, y siendo así, pues obviamente van a haber efectos de una tristeza profunda, quizá va a haber momentos depresivos, quizá va a haber manifestaciones de vergüenza, manifestaciones de culpa, en fin, y esto se puede manifestar en conductas que pueden ser pesadillas, bajo rendimiento escolar, no querer asistir a la institución educativa, agresividad, y también puede ser manifestado con estas situaciones de autolesiones, por ejemplo. Entonces sí hay maneras de cómo nosotros podemos hacer visible esta parte conductual y emocional de un niño o niña adolescente que haya sido víctima de un proceso tan fuerte, tan duro como es un abuso sexual. Esto es bien importante tener claro, que todo contacto que sea físico o de sugerencia, se sugiere al niño o a la niña que haga algo de carácter sexual. Y no importa que sea adolescente, muchas veces se piensa que porque son adolescentes, no, pues ya están grandecitos, ya saben lo que hacen, ¿no es cierto? Y especialmente cuando se trata de mujeres, adolescentes mayores, o sea, de 15, de 16, de 17 años. Se denomina de otra forma, ¿verdad? Se llama estupro. Sin embargo, sigue siendo una experiencia de abuso, aunque la persona aparentemente esté de acuerdo, aunque el niño, la niña o el adolescente aceptan la participación en este tipo de actividad sexual. Hay que comprender que debajo de eso hay mucho miedo, ¿verdad? Las emociones que acompañan a estas experiencias es algo muy difícil de manejar y por eso precisamente es que se produce esta herida emocional de la que tú estás hablando, ¿es así? Sí, efectivamente es así y lo que tú dices es ciertamente porque se produce un miedo. Yo incluso me atrevería a decir que es un terror inmenso a este tipo de situaciones, porque se vulnera en sí mismo la estructura, la esencia de lo que es el ser de la persona cuando se da un tipo de esta experiencia. Exacto, y además se rompe la confianza que el niño o la niña tienen en ese adulto que supuestamente tiene la misión de protegerlo y de cuidarlo. Ahora, me parece importante esto que tú decías, cómo uno puede identificar si es que el niño ha pasado o la niña ha pasado por una de estas experiencias, ¿no?
muchas veces se tiende a decir, ay, no, es que es mal genio, mi hijo es mal genio. Ah, no, es que de repente está triste o se aísla, pero no se tiene en cuenta. Yo me he llegado a sorprender en alguna ocasión de una madre a la que yo le decía, su hijo se ve que tiene mucha tristeza. Y ella me decía, tiene los ojos muy tristes. Y ella me decía, ¿en serio? Yo no me he dado cuenta. Y digo, ¿cómo es posible que uno no se dé cuenta? ¿Qué piensas de eso tú? Bueno, realmente si asociamos un poco con la actualidad, creo que los padres andamos un poco como pendientes de muchas otras cosas y no de estas cercanías tan humanas como son nuestros hijos, a quienes decimos a veces amar tanto. Creo que sí es importante como poder mirar y poder estar atentos a esos seres que nos rodean y tratar de percibir las cosas que ellos necesitan y requieren, porque muchas veces ellos van a estar queriendo comunicarnos algo de muchas formas, pero a veces estamos inatentos, inmersos en situaciones que no dejan de ser importantes. Sin embargo, la presencia de este pequeño o de esta pequeña nos necesitan simplemente a nosotros, a los padres, el estar ahí, el estar con ellos en contacto, y a través de ese contacto nos vamos a dar cuenta de las necesidades que ellos tienen, que ellos requieren. Entonces, como dices tú, Giselle, es muy importante que estemos como pendientes y darnos cuenta de lo que sucede, porque quizá puede ser esta situación de abuso que nos quieren comunicar, porque se supone que somos las personas significativas a quienes ellos deben recurrir, los padres. No tienen a otras personas más importantes que ellos consideran en la vida más que a uno mismo, nosotros como padres. Entonces ellos esperan que nosotros los escuchemos. Puede ser este asunto del abuso, puede ser otro diferente, que necesitan ellos sentirse escuchados. Entonces, si es una llamada de atención o una llamada a ustedes, papitos, para que puedan mirarse o mirar reflejados en esos seres de amor que nosotros con tanto amor decimos y queremos protegerlos. Ya dijimos lo que es el abuso sexual. Ahora, mencionemos qué es la explotación sexual, que es otra categoría, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con exponer a los niños, a las niñas, a la pornografía, o cuando se los usa para la prostitución, cuando son forzados a aceptar parejas por razones de sobrevivencia económica o participar en relaciones incestuosas. Esto que estamos diciendo suena realmente duro. Yo sé que es duro y es difícil, pero creo que una de las formas y una de las responsabilidades que tenemos de proteger a los niños es precisamente hablando de estos temas, para que sepamos y no pequemos de ignorancia y entonces dejemos de hacer la tarea que nos compete por desconocimiento de lo que suele ocurrir. Se cree que la prostitución, bueno, sí, ya es una cosa tan antigua como la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué más da? Pero las cifras de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes cada vez crece. Sí, efectivamente es otro tema en el cual se hace presente la violencia, por así decir, ¿no es cierto? Y como el tema de alguna manera se vuelve oculto también, no podemos saber cifras exactas de lo que acontece realmente en cuanto a la explotación sexual, pero sí se supone y podemos saber que estas cifras son realmente muy, muy altas. Entonces, de hecho, la explotación sexual ahora se conoce como la esclavitud del siglo XXI, dada las escalofriantes, el escalofriante incremento de las cifras realmente, que es algo que nos tiene que preocupar. Y muchas veces empieza precisamente con experiencias de abuso, ¿no es cierto? Entonces, se suele tachar a las chicas, por ejemplo, de fáciles, con palabrotas también se las califica, y sin embargo, no se conoce que debajo de esto muchísimas veces, en una enorme cantidad de ocasiones, hay historias de abuso en la infancia. Sí, lo que tú dices es muy cierto, porque cuando se dan este tipo de experiencias tempranas o abusivas, suele suceder que luego se manifiestan en conductas que pueden ser conductas en las que demuestran excesiva necesidad de afecto o conductas sexuales inapropiadas para la edad. Entonces, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, podría ser en lo que respecta a, puede ser un exhibicionismo, por ejemplo, desmesurado, ¿no es cierto?, en el cual la persona, la joven, necesita o quiere sentirse de pronto que es muy provocativa ante la mirada de otros. Pueden ser, en caso de niños, conductas en las que, por ejemplo, tienen
conductas sexuales muy tempranas para su edad. Masturbación compulsiva, Masturbación compulsiva, por ejemplo. Entonces, obviamente hay estos pequeños detalles que incluso pueden ser visibles en la escuela o en el propio hogar, pero los padres o las personas que están a cargo de las instituciones lo miran desde otra perspectiva. Pero sí debemos suponer o pensar en nuestro imaginario que puede tratarse de un abuso. Los besos en la boca, por ejemplo, pequeñitos niños o niñas que buscan ese contacto de besar en la boca permanentemente, uno sí tendría que limitar ese tipo de comportamientos, ¿no es cierto? Hacer saber al niño que no es adecuado. Se tiende, y ojo, que no es el niño que busca, sino que el niño experimenta una sensación placentera en ese beso, pero ha sido iniciado por el adulto, y allí es en donde tenemos que prestar atención a cómo nosotros nos comportamos con los niños. Muchísimas veces les decimos, dele el besito, dele besito, dele besito, dele besito, pero se acaba de conocer, ¿por qué tiene que darle un besito? Y cuando no quiere dar el besito, dicen, ay, qué malcriado que es, qué tímido que es, que no sé qué, que no sé cuánto. Es preferible, ¿no es cierto?, tener ciertos límites, especialmente en términos del respeto total a ese cuerpo del niño, que no es una cosa, que es algo sagrado y que realmente desde estas cuestiones que podrían parecer muy sencillas, estamos ya enviando un mensaje al niño de cómo cuidarse y protegerse. Uh-huh. Y lo que tú dices tiene toda razón si también lo contextualizamos en el hecho de que los niños a veces presentan conductas en las cuales no desean acercarse a alguien, uh-huh, y hay la insistencia de los padres que lo hagan. Entonces ahí como que hay que tener mucho ojo en eso. Lo otro también es, Giselle, ¿puedo comentar esto? Claro que sí. Lo importante aquí sería como que aprender, o que los niños aprendan de nosotros como adultos, que se puede confiar en el mundo, ¿no es cierto? No volver esto como que tampoco podemos acercarnos al otro, pero sí podemos tener o enseñar a nuestros hijos a distinguir lo que es una caricia sana de lo que no lo es. Entonces, de esta manera tampoco nos ponemos en un lugar en el que podemos poner en polos las situaciones del contacto. Lo importante es aprender a reconocer, porque nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo nos indica las sensaciones cuando son agradables, cuando son permitidas, cuando son saludables, cuando nos hacen crecer, y las otras también que no lo son. Entonces creo que eso también es un punto importante que podríamos considerar. Enseñarles a los niños a identificar las sensaciones agradables de las desagradables que le puede proporcionar el contacto, la cercanía con alguien. Generalmente, claro, qué importante esto que mencionas, María Eugenia, porque esa sensación precisamente es la que puede indicar la alarma, ¿no es cierto? Y es, uh-huh, la señal interna que tiene, que podemos enseñarles a los niños a que aprendan a reconocer para ponerse a salvo, porque pueden ser signo entonces de advertencia. Tengo que ponerme a salvo. Y ahí hay que decir, si es que alguien se acerca donde ti y te toca inapropiadamente o te pide que toques a esa persona en sus genitales, por ejemplo, directamente, con claridad, tú tienes que negarte a hacerlo y tienes que gritar, tienes que correr, tienes que salir huyendo de esa situación y tienes que contármelo. Y claro, cuando usted le dice eso al niño o a la niña, cuando venga y se lo cuente, ¿cuál es la norma? Bueno, en eso es sumamente importante que los padres puedan creer lo que están diciendo los niños. Creerles, sí, esto es indispensable. Cuando creemos en las palabras de un niño, le damos la oportunidad de alertarnos sobre un peligro y así podemos evitar que sean abusados. Me voy a la pausa comercial. Quiero contarles que el programa El Valor de Sanar está organizando una actividad precisamente orientada a la sustentación de este programa en el Centro Integral de la Familia. Volvemos enseguida con la doctora María Eugenia Ochoa. No sé si ustedes tienen preguntas, consultas en esta tarde, pueden hacernos llegar sus mensajes al número 9098 desde cualquier teléfono celular. También ustedes en Facebook me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Volvemos en breve.
El colágeno representa el 70% en la salud de la piel. Mantenerse joven también es cuestión del colágeno. Tomar diariamente Colnatur ayuda a que el colágeno alimentario en polvo retrase ese envejecimiento, disminuyan las arrugas y se hidrate la piel. Aporta también firmeza corporal. Colnatur, huesos fuertes, articulaciones sanas y piel bella. El valor de sanar es el programa dedicado a niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia y o abuso sexual, y es un programa ofrecido por el Centro Integral de la Familia. El próximo día, jueves 14 de noviembre, es decir, la próxima semana, en el Club de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, a las 19 horas, se llevará a cabo una actividad en beneficio de este programa. Es un bingo organizado por el Centro Integral de la Familia para apoyar a las víctimas de abuso y de violencia sexual. ¿Cómo así esta actividad? Bueno, el Centro Integral de la Familia es una institución sin fines de lucro, y dentro de todas el aporte a la comunidad que brinda, y como dije anteriormente, tiene como propuestas varios programas, y dentro de ellos consideramos que el programa del valor de sanar tiene un matiz especial, no porque los otros no lo sean, sino por la situación que involucra tener una experiencia de abuso sexual en la vida, especialmente cuando se es niño o niña, que es cuando todavía son experiencias muy tempranas en donde se pretendería que más bien el niño esté protegido, esté solventado por sus padres, esté con toda esa necesidad cubierta. Entonces, consideramos que este programa daría mucho aporte a la comunidad, y por esa razón es que hemos pedido aquí a ti, Gisela, para que nos puedas aportar con esta promoción. Ok, es que hacen falta recursos para sostener este tipo de programas, porque, por supuesto, al ser una institución sin fines de lucro, el Centro Integral de la Familia, muchos de esos programas los cubre, los proporciona a costos bajísimos, pero hay unos terapeutas que están trabajando y que tienen que cobrar por su trabajo. Por lo tanto, una actividad de solidaridad requiere también la solidaridad de la comunidad. Así que la invitación que hace el Centro Integral de la Familia es a que ustedes participen de este bingo y así hagan un aporte voluntario de $15, que va a incluir refrigerio y tabla de juego para las personas que acudan allá el día próximo jueves 14, y así apoyen a este programa El Valor de Sanar. Me dicen en el 9098, buenas tardes, por favor, ¿podría usted orientarme? Bañarse los padres con los hijos, ¿está bien? ¿Todos desnudos? No, no está bien. Y aquí tenemos que ser radicales y concretos. No es correcto. ¿Por qué? Hay una premisa que se plantea desde la prevención del abuso sexual, que dice: trate a sus hijos de la misma forma en que usted trataría a sus invitados. Entonces, dígame usted, ¿se bañaría con sus invitados? No es cierto. No. ¿O sí? Depende del invitado, me dijeron una vez. Pero generalmente uno piensa que voy a invitar a una familia, a unas parejas de amigos, a gente de mi propia familia. No me voy a bañar con ellos. Entonces, ese mismo principio tenemos que aplicarlo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Y me han dicho también en las conferencias sobre este tema: no, lo que pasa, Gisela, es que yo lo hago para que los niños vean la sexualidad como algo natural, el cuerpo humano como algo natural. Bueno, su propia desnudez ya es natural, y si uno lo trata con respeto, está validando ese concepto de naturalidad. Pero no hace falta exhibir el cuerpo desnudo de los adultos. ¿Para qué? ¿Qué piensas tú de esto, María Eugenia? Bueno, creo que aquí hay un tema importante, y como tú decías, es como el respeto. Respetar al otro, incluso en su desnudez. Y parte del amor que decimos los padres tener a los hijos está inmerso el respeto. Y entonces creo que esa es una consideración fundamental para tener en cuenta y poder ver si
tenemos o no ciertas actitudes o comportamientos frente a nuestros hijos. El abuso sexual en muchos de los casos se convierte en un problema oculto que con frecuencia los niños no lo cuentan a nadie. ¿Por qué? Porque están amenazados. El abusador generalmente dice, no vayas a decir a nadie. Verás, no vayas a decir a nadie. Solamente en esa frase ya le está incriminando al niño, ya le está enviando un mensaje de que está haciendo algo que no es debido y que por lo tanto es culpable. Ese es uno de los tremendos, una de las emociones más difíciles, ¿no es cierto? La culpa que experimenta el niño. Ahora, sentir vergüenza y culpa, por lo tanto, es producto de eso, de esa amenaza. De otro lado, lamentablemente las familias pueden ocultarlo porque consideran que es vergonzoso o porque no entienden la complejidad de las reacciones que se van a derivar de esta experiencia. Ya tú nos explicaste, María Eugenia, qué suele pasar en casos de abuso sexual en los niños, ¿no es cierto?, cuando recién pasan por la experiencia. Silencios, depresión, irritabilidad, bajo rendimiento escolar, ya todo lo que anotamos. Pero, ¿cuáles son las secuelas? ¿Qué pasa cuando un abuso sexual no se ha trabajado, por ejemplo, no se ha proporcionado la ayuda en su momento y luego vas cargando con eso a lo largo de la vida? ¿Y qué pasa en el adulto? Bueno, esta situación sí es muy compleja, porque cuando suceden este tipo de experiencias es como que dentro de tu ser hay un filtro por donde tú empiezas a mantener tus relaciones a futuro. Si tú tuviste una experiencia de esta naturaleza sin haberla trabajado, este miedo, este dolor, esta vergüenza, esta irritabilidad van a estar presentes a lo largo de la vida, dificultando que tengan una vida funcional, una vida en la cual puedan sentirse dignos de derechos, una vida en la cual puedan conseguir relaciones sanas y desenvolverse en un medio incluso laboral de una manera efectiva. Es realmente muy doloroso las situaciones que uno puede mirar en consulta con personas que han tenido estas experiencias de abuso sexual y que es más, cuando son adultas recién las pueden verbalizar en un proceso de terapia. Uh-huh. Estas personas generalmente presentan casos depresivos, de mucha ansiedad, entonces es como más complejo tratar de llevar a cabo un proceso. No es difícil, sin embargo es más delicado porque ya hay muchas situaciones complejas emocionales que se han venido manteniendo durante mucho tiempo. Uh-huh. Una de las consecuencias principales que uno puede observar también, precisamente como tú mencionas en la consulta, ya en el relato de personas adultas, es la baja autoestima, ¿no es cierto? Esta culpa, esta vergüenza con la que han vivido hace que muchas veces se desprecien las personas a sí mismas, se detesten porque piensan que que no importa que hayan sido pequeños, que no importa que hayan sido niños que fueron abusados, no, sino que piensan que ellos, siendo chiquitos, no importa de qué edad, tenían que haber hecho algo para impedir que eso ocurriera. Y entonces hay que comprender que en una situación como estas, el niño es la víctima, el abusador es el culpable, y los padres que no han sabido de alguna manera garantizar la seguridad de ese niño son responsables. Entonces, esta es como la forma en la que se configura, ¿no es cierto?, cuando nosotros leemos este tipo de casos en consulta, y por allí es tan importante que tengamos claridad en eso, en que el niño que vivió esa experiencia no es culpable de nada y que hay que apoyarlo a que supere esos sentimientos y que si es que ya es adulto, como bien nos dice María Eugenia, en ese momento que empieza a recordar, se le van a abrir un montón de emociones, un montón de sentimientos que tienen que ser contenidas, ojalá, en un espacio terapéutico apropiado. Las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no?, es otro de los ámbitos que se ven precisamente perjudicados por experiencias de este tipo ya en los adultos. Sí, efectivamente es así, porque toda vez que se ha tenido una experiencia que involucra la parte íntima, la parte de la sexualidad, es muy complicado poder llevar a cabo un proceso en el que se pueda reconocer que la sexualidad es normal, parte de la vida, placentera, pero en estas vivencias en donde se ha sufrido este tipo de abuso, sí conlleva a que la persona no pueda demostrarse en esta naturalidad, uh-huh, sino más bien enfocada desde ese trauma que vivió siendo pequeña o siendo más grande. Entonces, obviamente,
no hay cómo mantener una relación de pareja estable o funcional. Además que estas experiencias, como decimos, no son contadas muchas veces. Entonces no son Se dichas. quedan en el secreto, exactamente. Eso, y la relación con el otro es difícil porque la relación con el cuerpo se vuelve difícil, ¿no es cierto? Entonces, de un lado, puede ser que la persona desarrolle lo que decías tú hace un rato, una ligereza quizás, ¿no es cierto? Es como, mi cuerpo puede ser tocado y usado por cualquiera. Y la otra es, qué terror, no voy a permitir que nadie lo vea siquiera, ni yo mismo, muchas veces. Me dicen en el 9098, buenas tardes, le comento que a mi hijo no le gusta contar las cosas. Si tiene algún problema en la escuela y yo me entero, él me dice que no reclame. ¿Cómo podría hacer para que él cuente las cosas que le pasan? Tiene 9 años. ¿Qué te parece esta pregunta, María Eugenia? Bueno, primero agradecer a la persona que hace la consulta, muy valiente de su parte tener esta preocupación, y sí pensaría que quizá aquí es un tema de confianza. ¿Hasta qué nivel nosotros hemos podido brindar la confianza para que este niño pueda acercarse y poder compartir con nosotros cualquier situación? Se puede pensar, me dice Elizabeth en el 9098, que un niño que baja el pantalón y se esconde pudo ser abusado. Por favor, ayúdeme. Elizabeth, ¿de qué edad es el niño? Nos quedan unos poquitos minutos, pero cuénteme de qué edad es el niño y a quién le baja el pantalón. Porque va a depender mucho, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa. Hay una etapa de la vida, en la etapa más temprana de la infancia, en donde naturalmente existen juegos de exploración. ¿Podrías explicar un poco esto, María Eugenia? Bueno, dentro de la naturalidad de los niños, pues esto es normal, es natural y hay que tomarlo desde esa manera, porque quizá nosotros como adultos podemos percibir estos comportamientos naturales de una manera diferente, pero desde nuestra visión de adultos. Entonces sí, como decía Giselle, es importante como informarnos, ¿no?, de cómo va el proceso sexual, que es natural, que es parte de la vida, para nosotros poder tener como esta apertura igual natural, sensible, para comunicar al niño y tener claro qué es lo que esperamos de ellos en esta específica conducta sexual. Uh-huh. El otro día me decía una mamá, ¿cómo era? A ver, niño de 6 años, me decía, quiere todavía tomar el seno. Y entonces viene, me mete la mano debajo de la blusa, me saca el seno y empieza a mamar. Me digo, ¿y usted qué le dice? Yo nada, dice, no sé qué decirle, no sé qué hacer con esa situación. Bueno, yo no voy a decir que este niño ha sido abusado, pero ahí hay claramente un comportamiento que es inadecuado. ¿Por qué? Porque ya no es etapa de lactancia, ¿no es cierto? Ya tiene que haberse acabado eso unos 5 años antes, por lo menos. Por lo tanto, es un comportamiento que siempre nos vamos a remitir a los límites, ¿no es cierto? Hay que limitarlo. Hay que decir, no, mi amor, este es mi pecho, no puedes tocarlo, y no puedes tampoco lactar de él porque ya tú no eres un bebé. Hay que decir este tipo de cosas. Cuando se trata, por ejemplo, de que este niño le baja el pantalón a alguien, no lo sé de qué edad es, sí, él se baja el pantalón y se esconde, dice Elizabeth. Gracias por responderla, por darnos más información. Él se baja el pantalón y se esconde. ¿Y qué hace cuando se baja el pantalón? Tendría que volver a preguntar. ¿Se baja también el calzoncillo? ¿Muestra sus partes íntimas? ¿Y de qué edad es? De 9 años. Bueno, sí habría que preguntarle. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que, desde cuándo está haciendo esto? ¿Y se esconde en dónde? Creo que si usted tiene alguna sospecha, alguna duda, hay algo que le parece, no solamente este comportamiento, sino alguna otra señal, como las que mencionó María Eugenia, por ejemplo, algún cambio en el humor del niño, alguna irritabilidad, algún hermetismo, no lo sé. Si es que usted tiene alguna preocupación de este tipo, por ejemplo, allí es justamente cuando es bueno buscar ayuda. El Centro Integral de la Familia atiende consultas en este mismo programa, El Valor de Sanar, en donde usted puede salir tranquilamente de esta inquietud. Llamando al 223-0511, usted puede hacer una cita con un especialista dentro de este programa y participar de él. Quisiera que nos cuentes
rápidamente cuáles son los servicios que tiene, cuál es el proceso que sigue este programa El Valor de Sanar. María Eugenia. Bueno, el programa está estructurado para trabajarlo en 12 sesiones consecutivas. Es un programa que se elabora semanalmente, como había dicho anteriormente, está diseñado por especialistas, y el programa está enfocado a través de la psicoeducación, una metodología a través de técnicas lúdicas, y también favorece mucho el trabajo en grupo, porque muchas de las personas piensan que son las únicas que han pasado por una situación y no es así. Se puede compartir y se puede crear lazos y se pueden mirar recursos a través del trabajo en grupo. Cabe indicar que los niños y las niñas primero tienen, junto con los adultos, con los padres, una preparación previa para poder ser partícipes de este programa, y tanto niñas y niños tienen sus propios espacios para trabajar. Los niños van a estar guiados con personas especialistas, si es posible un especialista por cada niño en medida del grupo que tengamos. Entonces es una experiencia bastante buena que sugeriría a las personas que hayan tenido esta dificultad, pues considerarlo como parte de una manera de crecer en su vida, y de que esto no sea motivo de paralizar una parte de mi vida por haber sucedido esto, sino al contrario, de que pueda tener una vida plena, una vida alegre, sin vergüenza y sin culpa. Esta es la clave, que a pesar de todo lo que se haya vivido, a pesar de que las experiencias puedan ser tremendamente dolorosas, hay esperanza, hay posibilidades de sanar esas heridas y de recuperar el bienestar y seguir caminando. Para que este programa beneficie a más niños, a más niñas y adolescentes que han pasado por estas experiencias de violencia y abuso sexual, es la invitación que hace el Centro Integral de la Familia a que ustedes participen del bingo organizado por esta institución. Jueves 14 de noviembre, Club de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, a las 7 de la noche. El aporte voluntario es de $15 y ustedes pueden adquirir las entradas precisamente en el Centro Integral de la Familia, llamando al 223-0511. Muchísimas gracias, María Eugenia, por acompañarnos y por desarrollar este tema que hemos abordado hoy. Gracias también, Giselle, y únicamente indicar que lo que hemos hablado son solamente pautas, como un poco de matices en este tema que es tan amplio y complejo, pero las puertas del centro están abiertas para todas las personas que requieran más información y ayuda. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Eugenia Ochoa, terapeuta familiar del Centro Integral de la Familia. Hay una frase linda con la que me quiero despedir, que dice acá en esta tarjeta de invitación a esta actividad: si alguien pudo secuestrar un tiempo de tu vida, no permitas que lo haga la vida entera. Pasó y se puede dejar en el pasado, precisamente a través de la ayuda terapéutica. Un abrazo muy grande a todos ustedes, amigas y amigos. Que tengan una buena tarde. Nos vemos de aquí, nos escuchamos, nos ponemos en contacto el próximo día lunes a las 15:05. Que tengan buen fin de semana. Soy Giselle Echeverría. Hasta el lunes.